Con la venia de la diputada presidenta, así como de las y los diputados integrantes de la directiva de esta legislatura, saludo a las y los diputados, a las y los representantes de los distintos medios de comunicación, así como a las personas que siguen esta transmisión desde las distintas redes sociales y plataformas digitales. La vejez no es definible por simple cronología, sino más bien por las condiciones físicas, funcionales, mentales y de salud de cada individuo. Sin excepción, todas las personas cada día envejecemos un poco. Se trata de un proceso natural que responde a una exigencia de la vida y de la evolución de nuestra especie. Compañeras, solicitamos el respeto a quien está en tribuna leyendo, por favor. Y que ante el desmesurado crecimiento de la población adulta mayor, es necesario reflexionar sobre los problemas que se están suscitando dentro de este sector. La llamada tercera edad se refiere a que una persona ha alcanzado una etapa de madurez, produciendo cambios significativos tanto en su funcionamiento físico, cognitivo y emocional. Es un fenómeno que afecta la salud física y mental de quien lo vive, repercutiendo en la economía personal y familiar, dejando a las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad ante su familia, sus círculos cercanos y las personas malavidas que suelen aprovecharse de ellas y de ellos. El derecho reconoce un principio que indica que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Esto significa que ninguna persona puede recibir beneficio alguno derivado de los comportamientos lascivos o de actos ilegales. El más claro ejemplo es cuando las personas que ejercen violencia familiar sobre las personas adultas mayores o con discapacidad y posteriormente se ven beneficiadas al ser herederos o herederas de las mismas. El jurista que mayor nos explica este tema es Stephen Toulmin, a través de su modelo argumentativo en el cual se establece la máxima general antes mencionada y que fue retomado en todas las legislaciones a nivel mundial. Ninguna persona perpetradora de violencia en cualquiera de sus modalidades debería de poder acceder a la herencia de su víctima, ya que contraviene un principio elemental del derecho. Nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Es de suma importancia que los parlamentos legislen más y mejor, basados en la diversidad funcional, sobre todo en la dignidad humana que debe prevalecer ante cualquier situación en la vida de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, ya que lastimosamente en la actualidad su ámbito familiar es quien más vulnera sus derechos e integridad. En otra época, el respeto y cuidado de las personas adultas mayores era un acto recíproco que se resumía en la siguiente frase: reconozco y agradezco los cuidados que tuviste conmigo y ahora yo te procuro. Lamentablemente, en la actualidad ha ido incrementando el pensamiento individualista en el que las personas con discapacidad y adultas mayores se ven marginadas y vulneradas en su condición humana. Situaciones sociales que derivan en inseguridad social y económica, siendo ya muy conocidos los casos en donde los
familiares de adultas y adultos mayores al final de sus días los abandonan o en ocasiones hacen todo lo que está legalmente a su alcance para poder beneficiarse económicamente. Una vez llegada su muerte, una situación similar es la que viven las personas con discapacidad, quienes en algunos contextos con sus propios familiares, quienes abusan y se aprovechan de la condición que viven. De la narrativa anterior se colige que de manera primordial se deben reformar las sanciones en el caso de abandono y maltrato familiar de personas con discapacidad y adultas mayores, reconociendo que se contempla no solo a nivel constitucional, sino también internacional por conducto de la Organización de las Naciones Unidas a través de los principios de las Naciones Unidas dictadas a favor de las personas de edad, en las que dentro del punto 18 establece que las personas de edad deberán recibir un trato digno independientemente de la edad, sexo, raza y procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica. De igual contexto, encontramos el Protocolo de San Salvador y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los que se reconoce el trato digno y humano. El abandono es contra las manifestaciones de la violencia, que se materializa a través de la negligencia, el abuso definido, el acto injustificado de desamparo hacia uno o varios miembros de la familia con los que se tienen obligaciones que derivan en disposiciones legales y que ponen en peligro la salud y la vida. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el abandono de personas se da en el momento en que el obligado o quien tiene el deber de dejar de proporcionar los medios de substancia sin causa justificada. En este sentido, se interpreta el abandono desde el principio de reciprocidad, en el cual los ciudadanos y la atención hacia las personas con discapacidad y adultos mayores se asumen como un deber moral. Ante la narrativa descrita en la presente iniciativa y atendiendo la importancia de las sanciones que buscan revirar el comportamiento social, se propone reformar el artículo 218, en primer término, para eliminar la variante situacional en la que el delito de violencia familiar se debe de cometer de manera reiterada en el caso de personas adultas mayores para proceder a la pérdida de los derechos hereditarios y de manera inmediata. En segundo término, para integrar en los agravios establecidos en los delitos de violencia familiar y abandono de incapaz a las personas con discapacidad. De este modo, someto a consideración de esta honorable soberanía reformar el párrafo primero, sexto, séptimo y octavo del artículo 218 y el párrafo primero del artículo 254, cambiando el nombre del capítulo tercero del subtítulo segundo, delitos del peligro contra las personas del Código Penal del Estado de México, con el objeto de ampliar las sanciones en los delitos de abandono y maltrato familiar hasta las personas con discapacidad y adultos mayores. Es cuanto.